Ya estamos al aire. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos al noveno conversatorio que organizamos en conjunto el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile y la Universidad Finisterre en el marco del Diplomado en Periodismo Deportivo Digital que hacemos en conjunto. Aprovecho para saludar a nuestros panelistas de hoy, don Sergio Gilbert, coordinador del curso de Periodismo Deportivo Digital, don Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, y nuestro invitado de hoy, Juan Cristóbal Guarello, a quien le agradecemos la amabilidad. Sabemos que no ha sido un día sencillo, y aún así, lo tenemos con nosotros para departir un poco sobre el rol del periodista, sobre todo del periodista en estos momentos, y especialmente la vigencia del periodismo de opinión. Además de agradecerles a todos su presencia, aprovecho para recordarles que pueden hacerle preguntas a nuestro expositor, a nuestro invitado, a través del chat que tenemos en la sala. En los últimos 20 minutos las vamos a estar leyendo. Bueno, le cedo la palabra entonces a don Danilo y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, agradecerle a todos la presencia y a Juan Cristóbal, con quien compartimos en Radio ADN y compartimos desde los tiempos de la universidad, así que del año 88 compartimos estadios durante más de 30 años. Queremos agradecer además a la Universidad Finisterre, que nos ha ayudado en este conversatorio y además en este diplomado en periodismo de deporte que va a comenzar en septiembre. Ya podemos decir que tenemos 10 alumnos matriculados y queremos, por lo tanto, agradecer a todos ustedes por estar vinculándose en esto. Y lo primero, Juan Cristóbal, aparte de agradecer, yo creo que hoy día ha quedado demostrado en la elección de la NFP la importancia del periodismo de opinión, porque me parece que fue el valor de los medios, la opinión de los distintos colegas, los que pusieron los distintos temas en la discusión, en una campaña que fue larga, y el periodismo ejerció su labor, su rol contralor, que me parece que es un rol fundamental en la democracia y que es algo que el país lo ha vivido en los últimos 10 años. Bueno, no voy a extrapolar, pero sí lo que ocurrió ahora, por ejemplo, en un caso muy, muy claro, que fue el de Universidad de Chile, que ahí hubo una maniobra evidente para dar vuelta a ese voto, y que si no hubiese sido avisado por los medios, denunciado y marcado, haber dicho claramente que si Antillo ganaba era porque Universidad de Chile se hubiera dado vuelta, esa maniobra se hubiera concretado. Tanto es así, y escandalosamente, que el presidente de Universidad de Chile votó con un chaperón. También el presidente Cobresal. Ambas instancias son bastante graves. Cobresal es un equipo que está vinculado a Codelco y que tiene una estructura especial dentro del fútbol chileno y que no tendría que prestarse para maniobras, y sin embargo el presidente tuvo que ser vigilado para ver si emitía el voto que había decidido el directorio, y el presidente de la U igual. Y eso es gravísimo por el peso que tiene la Universidad de Chile, por el valor que tiene la Universidad de Chile, por la repercusión que tiene la U. Si Aubert, él eligió estar con un chaperón, o con un, digamos, fue un notario, porque no le creían, ya era muy malo. O sea, que Aubert tenga que dar pruebas de fidelidad a su propia mesa directiva es muy malo, pero que la directiva le haya puesto es peor. Las dos cosas son malas. Se supone que el presidente del Azul tendría que haber votado en consonancia con el directorio sin necesidad de vigilancia, y hubo tal necesidad, lo que demuestra que la maniobra existía y que fue neutralizada. Yo creo que hasta el día sábado, domingo, el voto de la U era por Antillo, al momento que entra Auber. De hecho, él se niega a responder la pregunta de la tercera y ratificaba el voto por Milad. Pero cuando empieza a emerger esto en los medios y empieza a existir una presión muy fuerte, eso termina siendo condicionado por el directorio. Auber nunca ratifica el voto por Milad, y eso es importante. Nunca lo hace. Yo creo que hasta última hora la lista de Antillo pensaba que Auber se iba a dar vuelta. Lo que habla muy mal del fútbol chileno, en definitiva. Porque el presidente de Universidad de Chile esté pensando en votar no por Milad, que al final era el menor de los males,
sino por un grupo que simplemente representa a un sector de empresarios futbolistas argentinos. La UNO se puede prestar para eso. Bueno, casi se prestó. Hola, Juan Cristóbal, ¿qué tal? Gracias por haber accedido a esta invitación y qué gusto verte después de tanto tiempo. Sí, No nos bueno, hemos nos topado. encontramos en el estadio. Claro, en el estadio, pero como no tenemos estadio, Claro, pues entonces no tenemos estadio, que es el lugar. no, pero un gusto para mí siempre conversar contigo, Juan Cristóbal. Y yo creo que la ocasión y yo no quiero extenderme, pero es una cosa que es sumamente importante plantearla hoy cuando estamos hablando justamente con gente que le interesa el periodismo y que estamos viviendo una etapa muy particular en el país, digamos, que es la importancia justamente del periodismo de opinión. Yo muchas veces me tocó estando reporteando cuando que futbolistas me decían, no, si tu labor es solamente decir lo que pasa acá, tú no tienes por qué opinar. ¿Ah? Y yo las veces que me lo dijeron y varias veces, yo dije, eso es ignorancia, digamos, el periodista tiene que opinar, no solamente tiene el derecho de opinar, sino tiene el deber de opinar. Y tú eres uno de los periodistas que no solamente en el deporte, sino que en todo ámbito manifiesta una opinión, manifiesta un punto de vista, manifiesta una posición. Lo que te trae, me imagino, cosas buenas, cosas positivas y cosas malas. Y mi pregunta va a lo siguiente, ¿es la conciencia tuya de que esto es parte de nuestra pega, es una labor importante y trascendental, tanto como informar o como interpretar hechos? La opinión es una labor trascendental del periodista hoy y siempre, digamos, pero hoy en particular. Yo creo que hay distintas escalas, digamos, distintos niveles, más que escalas, distintos niveles. Lo primero del periodista es informar. O sea, la opinión, si no está fundamentada, no hay opinión, es simplemente es decir cualquier cosa, digamos. La opinión es a partir de la información, del manejar datos, de tener antecedentes, de estar bien informado. Por algo, el periodismo de opinión es la última escala del periodismo. Primero está la información dura, luego se interpreta y luego se opina. Ahora, no siempre es necesaria la opinión. O sea, no siempre hay que opinar de todo, o a veces basta con ilustrar un poco con un par de cosas, un par de datos. Ahora, la opinión tiene que estar fundamentada primero en el conocimiento del hecho, segundo en los antecedentes, luego hay que tener reporteo, hay que informarse, y finalmente hay que tener distancia de los hechos, ¿ah? Para poder ver el fenómeno en su totalidad. A la gente, o sea, a los involucrados en la noticia, a los objetos de la noticia, tú hablaste de jugadores, entrenadores, el periodismo deportivo o el mundo político o el mundo artístico, no les molesta el periodismo de opinión en la medida que el periodismo de opinión hable bien de ellos. El periodismo de opinión es válido cuando opinan cosas que a ellos les sirven, y es malo en la medida que opinan cosas que a ellos no les sirven. Y no entienden que en el fondo este es un camino de dos vías, ¿no? La posibilidad siempre está de que sigan cosas que no te gustan. Es algo que tú tienes que haber vivido varias veces, o sea, que tú puedes haber elogiado a un jugador 100 veces, pero la 101 que dijiste algo en contra, él solo se va a acordar de esa, digamos. Es muy habitual. Lo importante, digo, para cerrar esto, que el periodismo no solamente es opinión. La opinión viene después, digo, la última parte. Lo primero es la información y la mayor cantidad de información posible. Yo siempre, cuando hacía clase, le decía a los alumnos que cuando uno hacía un enunciado, ese enunciado tenía que estar fundamentado. Nunca tiene que ser gratuito. Y creo que el peor error de la opinión es la gratuidad, el no tener el antecedente. El tincómetro o simplemente el actuar de piel, ¿ah? de una forma por simpatía o por antipatía. Pero lo más importante es tener material que tenga sustancia, que tenga grosor lo que uno dice, no simplemente
que sean palabras o adjetivos. Y en ese sentido, Cristóbal, la escuela, por ejemplo, del periodismo argentino, que tú la seguiste de muy chico, con la revista El Gráfico en tu casa, semana a semana, ¿en qué sentido te marcó? ¿Te marcó en la escritura, en el estilo, en la pauta, en la visión del deporte como en su conjunto? Bueno, ahí hay un gran cultor del periodismo de opinión que era más interpretativo, que era Julio César Pascuato Juvenal, donde él decía precisamente eso. Incluso yo creo que lo cité sin recordarlo precisamente, que era que todo lo que él decía tenía una fundamentación. Fíjate que navegando por YouTube es divertido porque cómo se reinterpretan cosas que pasaron hace mucho tiempo. Me encuentro un compacto que hicieron del partido que juega Bochini contra Brasil en la Copa América del 79, el partidazo de Bochini contra Brasil. ¿Qué hizo el tipo que hizo el video hoy? Que con la gran fama que tiene Bochini y habiendo jugado contra Brasil, da por hecho que hizo un partidazo. Pero yo recuerdo perfecto la crónica del gráfico de ese partido, donde a Bochini le ponen un 4 de 1 a 10, diciendo que el juego corto que hacía Bochini no servía para ese partido en esa cancha, más que estaba muy barrosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que se ocupa mucho eso de, a partir del prestigio, de la fama o de la necesidad de la épica, de darle de ponerle esteroide a la información, no se hace la lectura del hecho concreto. O sea, la cantidad... No sé si te acuerdas el año 2010 en el gráfico cuando elegimos como mejor arquero a Felipe Núñez. Sí. Y todos dijeron, no, pero si Johnny Herrera, Juan Audax, Johnny Herrera fue un mejor. A Johnny Herrera le hicieron 25 goles más que a Felipe Núñez. Entonces, también no tiene que haber andado. No, pero es que la defensa, sí, pero el arquero ordena bien la defensa. Generalmente los buenos arqueros en una buena temporada, saben ordenar la defensa, no solamente atajan. Entonces, ahí tú tienes que ver los antecedentes. Es como lo que pasó cuando el Rambo jugó en Naval, que lo pasó re bien, pero el equipo casi se fue al descenso, porque le remataban 20 veces por partido y el objetivo del arquero no es atajar, es que no le hagan gol, que le rematen lo menos posible, y para eso se ocupa ordenar la defensa, es parte de su labor. Bueno, ¿qué ocurre en la actualidad? Que hay ciertos personajes que se miran absolutamente de una forma crítica o del absolutismo desde la etiqueta. Por ejemplo, lo que pasa con Bochini, tiene una calidad, una estatura mítica, se da por hecho que todos los partidos que jugó fueron buenos. Y la verdad es que la selección argentina Bochini habrá jugado 2 partidos buenos. Por algo no lo llamaban nunca, porque no era un jugador que respondiera. A mí me llama mucho la atención eso que cada vez que entrevistan a un exjugador, dicen, me acuerdo de que entrevistaron a Ribolsi, que era Boca, no, contigo Boca, esos son los jugadores que necesita Boca, pero si Ribolsi tuvo campañas muy malas en Boca, y era suplente, el mismo el Rabina, no, Rabina ponía huevos, sí, pero Rabina lo echaban todos los partidos, Boca no ganaba un campeonato, y queda cierto rasgo pero no hay un análisis objetivo del paso del jugador por el equipo, o sea, queda la etiqueta, queda la fama, pero no hay un análisis ahí con contenido, y ese es un gran peligro. Opinar casi desde el tablón, ¿ah? Que ahora está muy exacerbado. Juan Cristóbal, yo he notado siempre que tú eres un tipo de opinión, pero por ejemplo hay cosas que a ti no te gusta opinar, por ejemplo, o dices que no debería hacerse, que es cuando uno cae en el terreno de las comparaciones, digamos, ¿ah? Cuando trata de elegir a los mejores hechos o los mejores acontecimientos o los mejores deportistas en algo. Es decir, si a ti te ponen a hablar hoy de Michael Jordan, por ejemplo, obviamente uno no lo puede comparar a lo mejor con el LeBron James, o a Pelé con Maradona y con Messi, o a Elías con Vidal, por poner casos, digamos, de ejemplos que se vienen al tiro de la mente. ¿A ti no te gusta eso? No más que la comparación, lo que pasa es que hay que situar los contextos.
a propósito, lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, ahora que se han levantado dos figuras míticas, que son en verdad construcciones folclóricas. Uno, el Mágico González, que era un jugador muy hábil, y que dicen, no, es que él no quiso ser el mejor del mundo, no podía serlo, no tenía físico para eso. No tenía el físico para ser el mejor del mundo. O Maradona tenía la habilidad, pero además era un jugador potente, era un jugador que había que quitar la pelota. Mágico González solo desequilibraba por la habilidad, pero cuando le metían un viaje mágico desaparecía, y cuando los rivales lo conocían también desaparecía. Era un jugador mucho menos desequilibrante. Ese uno. Por último, Mágico jugó ya en primera división en España, pero el Trinche Karlovich es una gran mentira. O sea, el Trinche Karlovich es una construcción del periodismo rosarino que no lo vio jugar más encima. O sea, yo tengo un par de amigos que sí lo vieron jugar y era un zurdo lento, muy hábil, muy técnico, pero que cada vez que jugó los campeonatos nacionales, que jugaba en equipo de primera división, no tocaba la pelota, porque cuando los rivales lo conocían, lo anticipaban, no tenía velocidad para jugar en primera Argentina. No tenía velocidad. Tampoco él la buscó, ni se disciplinó, no lo tenía para jugar. No es que él no haya querido ser el mejor del mundo y todas esas tonterías que se han inventado ahora. Trinche Karlovich es un jugador absolutamente intrascendente, no en la historia del fútbol argentino. En la segunda división argentina es un jugador notable por lo técnico, pero que no fue un jugador desequilibrante. Pero ahora es una construcción romántica a partir de eso. O sea, las comparaciones y situar a un hombre en otra época o darle estaturas que no tienen, no corresponden. Por ejemplo, ayer estaba hablando precisamente de Bob Hayes. Bob Hayes ganó los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 64, los 100 metros planos, hizo cronometraje electrónico, no fueron los primeros cronometraje electrónico, pero bueno, cronometraje electrónico 10.06, o sea, 10.006, buena marca, con eso puede entrar en semifinales en unos Juegos Olímpicos, podría entrar el número 16, podría ser. O sea, todavía es una buena marca. Todavía hace la mínima de los Juegos Olímpicos, que creo que es 10.08. Entonces, no es que Bob Hayes hoy no le puede competir a Usain Bolt. Sí, pero Bob Hayes corrió en pista de ceniza y por la pista 1 de ceniza. Ahora ni siquiera se usa la pista 1 sintética, porque como todas las carreras de fondo pasan por ahí, la van desgastando. En esa época se usaba la pista 1 de ceniza. O sea, corrió realmente una pista dispareja. Ahora, si a Bob Hayes tú le ponías una pista de Mondo y las zapatillas que se usan actualmente ergométrico, ese 10.06 se transforma inmediatamente en 9.88. Al tiro. O sea, la misma carrera. Y si más encima le pone corredores de 9.80 al lado, seguramente te baja 3 o 4 centésimas más. Te transforma en 9.84 y ya pelea medalla. Entonces, por eso las cosas hay que mirarlas con cuidado. La otra vez estaba viendo a una historiadora británica a propósito de este vicio que es muy perverso y muy peligroso de juzgar la historia a partir de los parámetros de ahora. Esta profesora británica, historiadora, le preguntó a los alumnos qué hubieran hecho ellos en la Francia ocupada por los nazis. Y todos dijeron, nos hubiésemos pasado la resistencia. Y la profesora le dijo, no, hubieran sido colaboradores. De los 100 que hay acá, uno hubiese estado en la resistencia, con Cueva, uno. Todos los demás, al ver entrar las tropas, los tanques, la represión, hubiesen sido colaboradores porque es lo lógico. Si yo le pregunto a toda la gente que juzga en la historia a partir de los parámetros actuales, ¿qué hubieran hecho para el golpe? No, yo hubiera resistido, no hubiera resistido las pelotas, te hubiera escondido. O sea, muy fácil saber lo que había que hacer con el diario El Lunes, ¿sabes? Conociendo absolutamente todos los detalles. Es como escapar del naufragio conociendo dónde está el bote, digamos, sabiendo todo lo que había que hacer, pero estando en el momento, en la improvisación, es otra historia. Por eso las comparaciones me parecen medio ridículas. Dicen, no, es que Elías hoy Pelé, sí, pero Pelé hoy hubiese tenido el entrenamiento de hoy, hubiese tenido las comodidades de hoy, hubiese tenido los implementos de hoy. Y Messi antes hubiese tenido esos implementos, esas canchas, ese peso de la pelota, esa violencia en el juego, que era mucho mayor que la de ahora, y tampoco hubiera tenido el apoyo para el crecimiento que él tuvo él. O sea, ese crecimiento
ese trabajo que hicieron en el Barcelona para hacerlo crecer no lo hubiera tenido Messi hace 50 años. Entonces, por eso hay que situar cada uno en su época y entender por qué es bueno cada uno en su época. ¿Por qué Napoleón es tan buen general en 1804? Claro, hoy un ejército de Napoleón dura 10 minutos. Pero pone ese ejército de ahora con mosquetes. Pues. Es que hay que entender, hay que situar los contextos históricos y hay que entender por qué cada cual fue grande y fue importante y fue desequilibrante en su época. Oye, Cristóbal, tú con Lucho Urrutia fueron los que iniciaron en algo que aquí en Chile se veía muy lejano, que era la literatura del deporte, porque estaban los grandes, los extraordinarios esfuerzos de Edgardo Marín, primero con Julio Salviat cuando escriben de David a Chamaco, y después La Roja de Todos, que lo escribe Marín, el libro de los campeones, y después viene el año 95, la historia del centenario. Pero tú con Lucho iniciaron un camino que fue la literatura del deporte a partir del reporteo. O sea, Historia Secreta del Fútbol Chileno 1 y 2 está escrito bien, simpático, hay un estilo de crónica, con mucho dato, con mucho periodismo, pero entretenido. Con la capacidad de ser libros masivos, que fueron bestsellers. Y ahí ustedes retrataron éxitos deportivos, pero también hay una enorme cantidad de vicios que se han cometido a lo largo de la historia del fútbol chileno, muchos de ellos en dictadura, pero siguen ocurriendo hasta el día de hoy y siguen ocurriendo en distintos deportes. Por ejemplo, lo que ha pasado en la Federación Atlética, donde se ha intentado, para los intereses de la gente que es la dueña, que se adueñó de la Corporación Maratón de Santiago, tomarse el último bastión que es la federación. ¿Por qué tú crees que, y sobre todo con toda la investigación que ha hecho, en los últimos 30, 35 años, eso se acrecentó? Pasa que todo se empieza a distorsionar en la medida que empieza a entrar plata. O sea, cuando el deporte es amateur, el dirigente y el atleta compiten por vocación. Ahora, eso que pasa en el deporte pasa en la sociedad en su totalidad, o sea, se monetizó toda actividad, se perdió la vocación. Por eso, cuando la gente va al médico, el médico le pide un montón de exámenes que no necesita, o que él sabe que no necesita, porque también hay un incentivo económico por parte de la clínica, o del laboratorio, o del medicamento, para tomar esos exámenes. O sea, hay un sobreprecio. Y en el deporte lo que pasa es que antes, claro, el atleta era estrictamente amateur, el dirigente era amateur, a lo más agarraba un viajecito, pero como todos tenían esa vocación, en los viajes se privilegiaba lo deportivo, entonces viajaban, era más importante el entrenador que los dirigentes, y en fin, y a la medida que empezó a haber dinero, que empezó a haber auspicio, que empezó a haber viático, esto se empezó a distorsionar, y se empezaron a construir verdaderos virreinatos en las distintas federaciones. Esto es algo que explotó de manera muy fuerte, me acuerdo, con la Federación de Gimnasia, cuando le remataron los implementos. Ahí estaba recién asomando González, creo, estaba recién asomando. Y ahí yo me junté con la senadora Alvear, porque yo hice la denuncia de televisión para cambiar en la ley y por lo menos ponerle un techo a los dirigentes para que estuvieran solo 2 años. Porque con la antigua ley, los dirigentes de las federaciones deportivas se quedaban décadas, como ocurrió con Sergio Santander, que se quedan décadas, no había cómo sacarlo. Eso permitió que, por ejemplo, Miguel Herrera no pudiera perpetuarse, él había sido presidente del básquetbol desde el 96. Es que, claro, era claro, por cómo está redactada la ley, evidentemente que solo se tomaron 2 periodos a partir de que está redactada la ley, o sea, que la ley entra en vigencia. Pero eso por lo menos obligó a cierta rotación, a cierta oxigenación de las federaciones, porque las federaciones habían verdaderos caciques ahí que eran intocables y hacían un negocio. Ahora, eso se sigue ocurriendo, es muy complicado.
porque en verdad la federación, lo que pasa en la natación, por ejemplo, donde un tipo del waterpolo que tiene un montón de negocios, que anda importando traje de baño, tiene supeditada todo el funcionamiento de la federación a su negocio personal. Y como él, como lo que se vio hoy en la NFP, como el voto es clientista, o sea, porque la mayoría que no sabe, las federaciones deportivas se eligen a partir de los votos de las asociaciones locales. Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, qué sé yo. Entonces, la distorsión es que hay asociaciones locales que no tienen actividad y otras que tienen actividad. Hay asociaciones que tienen, qué sé yo, 500 deportistas en actividad y otros que tienen uno, que es el hijo del presidente de la asociación. Y todos valen un voto. Entonces es muy fácil convencer a 4 o 5 presidentes de asociaciones locales que voten por ti a cambio de un par de granjerías menores. Y eso es lo que ocurre en muchas federaciones y es lo que tiene distorsionado y tiene muy empantanado al deporte en Chile. Es muy complicado, la verdad es que habría que hacer un catastro de cada federación y ver cómo están funcionando. No existen muchos contrapesos, pero yo creo que el problema fundamental, más allá del marco legal, es la pérdida de la vocación. O sea, el ver que hay un lugar donde hacer un negocio y quedarte ahí por tu habilidad. Juan Cristóbal, tú permanentemente trabajas con ex deportistas, con ex futbolistas, en la radio y en televisión también te toca harto eso. ¿Cómo ves tú esa relación, digamos? Porque, claro, el ex futbolista o el ex deportista te tira sobre la mesa el camarín, la cancha, un montón de cosas que obviamente no son parte del devenir del periodista. Pero el periodista también le puede tirar sobre la mesa un montón de otras situaciones, digamos, lo que provoca en algunos aspectos, provoca choques y roces y situaciones que no son del todo, yo diría, no son del todo eficaces incluso para el propio medio. ¿Cómo es tu relación y la relación que tienes tú con los ex futbolistas o ex deportistas cuando te toca compartir esto? ¿Tú ves que está delineada la parcela de cada uno? ¿Ves que hay una posibilidad de concretar una buena conversación? ¿Ves que siguen las aguas muy separadas entre uno y otro? Aquí todos tienen que, cuando uno está en un medio de comunicación formal, donde hay filtros, editores, en fin, donde hay manuales de estilo, donde hay una serie de condicionantes, donde hay responsabilidad. Entonces cuando uno no está cuando uno no es youtuber, digamos, tiene que ser responsable con lo que hace. ¿A qué me refiero? Así como el periodista no puede llegar en pelota a hacer su trabajo, no puede llegar a la noticia sin haber visto los partidos, en fin, el jugador no puede pensar que simplemente con lo que aprendió en la cancha le alcanza. Porque una cosa es tu vivencia y otra cosa es analizar una actividad. Quedó muy claro esto en la repetición de los partidos de la selección en los mundiales. La verdad es que los jugadores actuales o recién retirados demostraron un profundo desconocimiento de quiénes eran los jugadores, no solo los chilenos, todos en su totalidad. O sea, jugaba Italia, no sabían quién era Facchetti, no sabían quién era Corso, no sabían quién era Gianni Rivera. Jugaba, qué sé yo, Alemania, no sabían quién era Uwe Seller, no sabían cómo jugaba Beckenbauer cuando era volante y no era central, no sabían cuáles eran las disposiciones tácticas en los 60. Jugaban los chilenos y no conocían los jugadores chilenos, no los conocían, o sea, no iban descubriendo en la cancha lo bueno que eran, o sea, a medida que, chuta, que era bueno Jorge Toro, oye, pero que era rápido Pedro Araya, oye, Elías Figueroa, 19 años, oye, cómo anticipaba, que bien iban los malos, que buen timing tenía para ir a las coberturas. Bueno, entonces ahí se demostró que no basta con haber sido futbolista, tú te tienes que preparar. Las horas de camarín te sirven, pero como lo muestra Diego Latorre, no solamente el camarín, tienes que estudiar, tienes que ver, tienes que analizar, tienes que actualizarte y tienes que también entender el contexto donde se mueven los jugadores.
no es simplemente pie y pelota. Ahora, hay otra cosa también que no solamente ocurre con el fútbol, generalmente en el otro deporte también ocurre. El deportista, el especialista, cree que uno comenta para él, y no, pues uno comenta para el público normal. O sea, uno no hace un comentario o uno no hace un contenido para especialistas. Para los especialistas están las revistas de especialistas, están los medios de especialistas. Pero uno hace un contenido para la mayoría de la gente donde permanentemente tú tienes que estar ilustrando y tienes que estar enseñando y tienes que estar entregando distintas cosas que en el mundo especializado se dan por hecho. Entonces de repente dice, oye, pero usted, sí, pero pasa que yo no voy a estar comentando atletismo para, qué sé yo, para Iván Moreno, para Sebastián Keitel. Ellos tienen otras plataformas, ellos tienen revistas especializadas. Yo comento atletismo para la gente que ve los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pasó en Londres, que era a mitad del día, era a las 2 de la tarde, y ahí se te suma la dueña de casa, el escolar, qué sé yo, un montón de gente que hay que hacerlo. Mira, esta prueba es así, las vallas miden esto, el récord mundial es este, el antecedente de este atleta es este acá, el favorito es el de allá, y no hacer un análisis técnico. O sea, se puede hacer, pero no es lo primero, no el análisis técnico de la zancada, o si el estilo del salto triple el que inventaron los soviéticos, el estilo brasileño. Esas son cosas que se entregan después. Primero hay que hacer un marco general para que la gente pueda entender el deporte. Acá cuando empezó el tenis en los 70 por televisión, hubo que enseñarlo todo, porque la gente no había visto tenis, y el tenis se jugaba en clubes privados. Entonces cuando empezaron a transmitir la Copa Davis con el Pato Cornejo, con Jaime Pinto, con Patricio Rodríguez, que falleció hace poco, con Pillol, hubo que explicar lo de las dobles faltas, hubo que explicar cómo se jugaba doble, que la cancha se agrandaba, hubo que explicar el sistema de la cuenta, en fin. Y ojo que es lo mismo que está pasando ahora con el golf. Que ahora a partir de Niemann hay que empezar a explicar de qué se trata, por qué una cancha así, ya sabe, qué significan los golpes, pero es un camino largo. Es un camino largo. Y lo otro, que es muy importante, es el lenguaje, para cerrar la idea. Uno tiene que simplificarle, o sea, no simplificar, pero tiene que ser acogedor con el público. Es muy nociva la jerga técnica, y técnica media chamullenta. Es muy nociva la jerga en general. Está bien entregar distintos conceptos que la gente pueda manejar, pero solo hablar en jerga para parecer inteligente es un error gravísimo. Fíjate que, digamos, transformar tu conocimiento en información, en lenguaje. Un amigo que todos conocemos, Eduardo Bruna, hace muchos años estuvo a punto de trabajar en la revista Ring, de boxeo, que es la más importante. Y fue a Puerto Rico y fue a un gimnasio donde había un par de campeones mundiales entrenando, y vio varios entrenamientos, y estaba con periodistas puertorriqueños especializados que sabían, pero todo lo analizaban bien. Y cuando vio la información en el diario, estaba muy mal escrita las notas. O sea, todo lo que ellos sabían no habían sido capaces de traducirlo en un texto que fuera entendible. Y eso es lo que le pasa a muchos jugadores que son comentaristas. Saben muchas cosas, pero no saben decirlas. Entonces quedan a mitad de camino. Y lo otro, que tratan de hablar o de manera técnica o hablar en inteligente. Y las dos cosas les sale mal. Entonces no es grande el aporte. Me acuerdo cuando Pellegrini estuvo en el Mundial del 2014 comentando para TVN, y la verdad es que su aporte no fue nada. O sea, comentaba un partido de Portugal donde estaba Cristiano Ronaldo, que había sido su jugador,
y no fue capaz de decir nada que no sepa mi mamá, que Cristiano Ronaldo es muy rápido, que hay que tener cuidado con él, que es un jugador que te puede desequilibrar, pero dime algo más de Cristiano Ronaldo, pues si por algo tú entrenabas todos los días con él. O sea, tú eres un entrenador de élite, tienes que decirme algo, tienes que iluminarme con algo más que salir de ese lugar común, ¿cachai? Hablaste recién mencionaste a Bob Hines. Si tuvieras que elegir 3 o 5 de los más grandes deportistas de todos los tiempos, ¿cuál es tu elección y por qué? Bueno, siempre este tipo de cosas son personales porque hay vinculaciones técnicas y vinculaciones sentimentales. Uno obviamente, o sea, hay tipos que tú sabes de su grandeza, pero que a ti no te producen grandes cosas. O sea, Federer, espectacular, espectacular, pero a mí no me da lo mismo Federer, lo encuentro, o sea, los números, él es espectacular, pero a mí no me impresiona, no me vinculo con él de manera especial, pero sé que no hay cómo discutirle a Federer. ¿Ah? El mismo, qué sé yo, Kobe Bryant, me da lo mismo a mí, Kobe. No me produce nada, pero sé que es un tipo de élite total, o sea, que está entre los 5 mejores. Entonces, como quién elige las 5 comidas que te gustan más, nomás. O sea, son cosas que... Entonces, yo ahí pongo a Mohamed Ali, obviamente, sin duda alguna. Hablaste de Bob Hayes, podría ser, pero Said Agüita, el fondista marroquí, que era realmente impresionante. Además que un tipo que rompió todas las, todo el marco de, en fin, rompió todo en los años 80, pero es un tipo que a mí me impresionó. Pelé, un tipo que a mí me impresionó de manera... Ronaldinho Gaucho, por ejemplo. O Maradona. Maradona, cuando uno lo vio jugar, la diferencia de ver los partidos en directo y verlos repetidos 20 años después es que la sorpresa de la emoción que te produce el momento del directo no es comparable cuando tú ya sabes lo que va a pasar. Digamos, qué sé yo, ver la jugada del gol a Inglaterra en el momento y decir, esto ¿para dónde va? Digamos, ¿cuándo termina esto? ¿Cómo va a concluir? Y concluye de esa manera, decir, bueno, wow. Qué sé yo, Sergei Bubka, cuando agarra la garrocha y la agarra en 5 metros 82 y le dejan 6 metros 14, digamos, y que batía el récord mundial por centímetro porque le pagaban por récord mundial, entonces lo iba batiendo centímetro a centímetro. En fin, no me costaría hacer una Sugar Ray Leonard. Espectacular, las peleas. Bueno, tuvimos la suerte de una época donde entre los welter, los super welter, los medianos, estaba Tommy Hearns, está Hegler, está Leonard, está Durán, entonces teníamos muchas peleas buenas. Pipino Cueva. ¿Y Tiger? No, bueno, Tiger es como dicen en España, un revulsivo. Tiger reinventó el golf. Tiger lo masificó. Hay un golf antes y después de Tiger. Cuando Tiger llega al circuito el año 96, los premios para el ganador de un torneo eran 350 mil dólares, que son espectaculares, son los premios que te entrega la ATP de repente en los Master Series. Y 5 años después estaban en $1 millón. O sea, lo que provocó Tiger Woods fue el primer deportista en ganar $100 millones al año. No sé si hay otro que los gane a esta altura. Pero cambió todo, ¿eh? Cambió todo. Porque además, el golf tiene una característica. La mayoría de los seguidores lo juegan. Entonces, tú puedes comprar los implementos que tiene el Tiger. Pero no te puedes comprar la Fórmula 1 de Hamilton. Y si te compráis la pelota de Messi, da lo mismo, con una pelota nomás. Las pelotas son todas iguales. Pero en el golf tiene una cantidad de objetos para vender, de productos, que lo hacen un deporte muy rentable para las empresas.
Si me permiten, vamos a empezar a leer las preguntas de la gente en este bloque final. A ver, esta me pareció interesante. Rodrigo Retamal te pregunta, ¿qué daño o beneficio le hizo Twitter al género de la opinión? Por un lado, Twitter democratiza, entre comillas, la opinión, pero opina cualquiera y no siempre con una opinión, digamos, fundada, con base. Yo creo que Twitter es puro ruido nomás. O sea, la utilidad que yo le veo a Twitter es cuando ocurre algo que lo difunde rápidamente, un accidente, el terremoto, para pedir ayuda, para eso sirve. Pero para generar debate no, ni para, no, además porque como es tan corto y no se puede profundizar, la gente tiende a escupir más que argumentar. Entonces Twitter es puro ruido, puro ruido, no tiene filtro. Así que sirve para difundir ciertas noticias rápidamente, pero no sirve para profundizar en ellas en absoluto. Perfecto. Mira, Antonio Valdés te pregunta, ¿por qué se está dando la tendencia de que la noticia ya no es solamente el hecho deportivo como tal, sino también es noticia lo que el periodista opina sobre ese hecho? En tu caso, es algo que ocurre con cierta frecuencia. Bueno, es que hay un error ahí, pero ese es producto de ciertos medios. Claro. Ciertos medios que para generar contenido replican lo que sale en los programas de las 2 de la tarde o en las noticias. Generalmente con un titular bombástico, falso o exagerado adherido, reventó, destrozó, demolió, hizo pebre, y te puedo dar toda la lista de... Pero son ciertos medios nomás, ciertos medios digitales, que además como se replican unos a otros, tampoco hace mucha diferencia. O sea, los medios serios, por ejemplo, digitales, por ejemplo, no utiliza genera su propio contenido, por ejemplo. Llama y publicó, qué sé yo, el mail de Milada a Jadwe, eso es contenido, ¿cachai? Pero no lo que opinemos nosotros del mail, eso no es contenido. Okay. Fíjate, José Fuentealba pregunta, hoy los principales programas deportivos del país, y ya esto lo habías comentado antes, tienen en sus paneles exfutbolistas, directores técnicos. ¿Crees que finalmente eso potencia el producto final o estas personas deberían tener estudios en el área de las comunicaciones para llegar a estos espacios? De cierta manera tú algo habías comentado, pero ¿crees que debería ser, digamos, mandatorio que tuviesen algún tipo de estudio? O sea, lo ideal es que si un jugador tiene un título de profesor de educación física o hizo el curso de entrenador, mejor. Evidentemente que tiene más elementos para aportar. Pero hay ciertas condiciones naturales o que tú puedes desarrollar que generalmente no lo estudian los jugadores. Fundamentalmente el uso del lenguaje, la comunicación. Hay ciertas cosas que, así como el jugador en la cancha, hay muchas cosas que va adquiriendo por la experiencia, hay muchas cosas que se van adquiriendo en los medios por experiencia. O sea, de determinar qué es noticia y qué no es noticia, qué es relevante y qué no es relevante. Claro. Eso por ahí muchos jugadores no lo tienen. Una vez yo me junté con un exjugador, hoy comentarista, y ex entrenador, que me preguntó cómo se hacía. Yo decía, pero si tú jugaste en selecciones, jugaste en equipos grandes, entrenaste equipos grandes, o sea, tú tienes mucho para contar, pero no tienes que decirme que Cristiano Ronaldo es peligroso o que le pega bien a la pelota. Tú tienes que ilustrarme eso, le pega bien a la pelota, porque cuando la pelota viene desde esta dirección y él se acomoda al pie de apoyo, ahí es donde tú tienes que marcar diferencia. Ahí, pero generalmente no hacen eso. No, entonces le preguntáis por, qué sé yo, oye, Paredes, no, Paredes, bueno, pero alguna vez Paredes también es veterano, o sea, da toda la información. Entonces también tiene una cosa como de compadrazgo, de lealtad con el jugador, que en el fondo nunca pueden matizar las cosas, nunca pueden enriquecer el análisis. Claro, Paredes ya no tiene la explosión, él tiene que jugar más retrasado. Eso es lo que tienen que aportar los jugadores. Claro. Claro, precisamente por ahí va, esta pregunta se repite. ¿Hasta qué punto se puede ser, por ejemplo, el acepto acrobato, hasta qué punto se puede ser, comillas, amigo del protagonista que es criticado? De ser afirmativa la respuesta, ¿cómo se puede mantener esa objetividad de decir que jugó mal y fundamentar la crítica sin que el amigo o protagonista se ofenda? Igual algo habías comentado al principio al respecto. No, yo en verdad no soy amigo de los jugadores, yo creo que no debo tener ningún jugador en mi teléfono el número. De exjugadores soy y de un par de entrenadores, pero que ni siquiera entrenan. Así que yo en general me mantengo lejos de la amistad
con el objeto de la noticia. De repente, mientras más profesionalizado y más plata hay de por medio, menos cerca de ellos tenéis que estar. Ya con deporte amateur, donde, bueno, el deportista realmente necesita una manito, tú puedes ser más condescendiente. Donde en verdad tú ves que es mucho más difícil para él acceder o poder abrirse camino. De repente hay que ser un poquito más condescendiente, un poquito más acogedor. Pero ya cuando son súper profesionales, cuando hay un montón de plata involucrado, hay una serie de cosas ahí que trascienden que van más allá, hay que mantener la distancia. Mira, esta está interesante. La hace Fernando Brun, dice Juan Cristóbal. ¿Crees que a veces el fondo o el contenido de tus opiniones puede diluirse en la vehemencia de las mismas? Ahí podríamos llegar a a Hannah Arendt, la filósofa alemana que criticaba a Marx por lo mismo. Claro, hay una forma, claro, pasa que de repente el contenido pasa que hay una cosa que se llama los énfasis. Uh-huh. Los énfasis son, como hablaba Roberto Arlt, del boxeo, del lenguaje que era como el boxeo. El énfasis es el golpe de poder del boxeo. ¿Dónde pones tú los énfasis? Por eso de repente hay que poner ciertas vehemencias. Hay que ser muy contundente en decir ciertas cosas para que quede absolutamente claro. Hay un ejemplo muy claro de esto, que ustedes lo pueden ver, que es la Nata. La Nata yo lo encuentro una rata, pero él maneja muy bien los énfasis. Él arma una espiral narrativa donde da el golpe de gracia a las cosas que él quiere decir. Entonces de repente él te dice, muchachos, paren lo que están haciendo, les voy a contar algo. Entonces te prepara y te empieza a contar la historia y de repente te mete el contenido que él quiere, que es el que él sabe que va a generar algún tipo de movimiento. La vehemencia es parte de la forma, pero la forma de repente necesita ciertos énfasis, ciertos golpes de poder como en el boxeo. Se entiende. Mira, Felipe Sanzana te pregunta, ¿qué relación o desafíos cree que tiene hoy el periodismo de opinión frente a la masa y el poder? Esto sintetiza varias preguntas que se están repitiendo, por cierto. Es que yo no podría contestarte eso, habría que definir qué es masa de poder. No, masa y poder. O sea, masa me imagino a lo colectivo, a lo que... Pero es que pasa que ¿quién maneja lo colectivo? Claro. ¿Qué es lo colectivo? Es que es muy difícil. O sea, hay ciertas etiquetas que suenan bien, pero que no tienen mucha base real o son más difíciles de definir, que hay que profundizar más en eso. Que son más que nada etiquetas, pero que no es tan claro que las cosas sean tan así, digamos. ¿A quién es el poder? El poder es el poder económico, es el poder político. Hoy estamos viendo que existe un tipo de poder que se desarrolla en la calle, que también es un poder. Entonces, es difícil dar una respuesta que no fuera simplemente una serie de frases hechas nomás. Se entiende. Mira, Lea Gaete te pregunta, porque a pesar de que los tiempos han cambiado, ¿por qué crees que a pesar de que los tiempos han cambiado, aún hay muy pocas mujeres en el periodismo deportivo? ¿Crees que se da poco interés o pocas oportunidades? Lo que pasa es que eso siempre ha sido un tema debatido y de repente se debate a partir de intereses, de cosas que suenen bien. Las mujeres les va a ir bien en el periodismo deportivo en la medida que el mensaje que ellas entreguen tenga los conocimientos y el grosor que se necesita nada más. O sea, y eso es todo. Así como en otro, o sea, digamos, en Chile nunca fue un país muy futbolizado en general, y la mujer en Chile nunca fue muy futbolizada. Ahora último, se ha ido futbolizando. Bueno, toda esa desventaja cronológica, bueno, va a ir acortándolo paulatinamente. Se pueden hacer, qué sé yo, cuotas de género, qué sé yo, pero eso tampoco va a terminar solucionando el problema. Yo me acuerdo haber estado con Margarita Weiss en Buenos Aires, con Ángela Lerena, dos estupendas periodistas deportivas argentinas que conocían todos los jugadores, te analizaban los equipos,
y les daba lo mismo, no estaban en el tema de que si ellas son mujeres, no son mujeres, que si... No, hablemos de Andrés de Alessandro y papá, y hablamos de Andrés de Alessandro, y no, que te juega así y así, y por qué Ganso en Santos, que es un poco lento. Me acuerdo hablando de eso con Margarita Guay sin problema, o sea, y nadie dice, no, pero es que porque es mujer. Lo importante es la calidad de tu contenido, y si la calidad de tu contenido está bien, va a tener tu lugar, así de simple. Lo que pasa es que de repente, con mucho oportunismo, se dice, no, es que no nos dieron espacio. Bueno, yo hace poco vi a una persona que yo conocí en La Nación en los años 90 alegando que no se les había dado espacio por machismo, y debe haber sido la reportera más floja que he visto en mi vida. O sea, ella misma desaprovechó, porque yo en esa época trabajaba con otra periodista que se especializó en varias cosas y le fue re bien. Le fue re bien. O sea, ella nunca ella hizo su pega y le fue bien. O sea, y también pensar que los ambientes de las redacciones o de los medios de comunicación son de los años como los que había en los años 60, así como Mad Men, eso ya no es así, eso cambió. No completamente, pero o sea, yo en el canal que trabajo en el 13 debe ser 70-30 las mujeres que trabajan en prensa, por ejemplo. Se entiende. Lo que pasa es que el periodismo deportivo en Chile es periodismo de fútbol fundamentalmente, y el fútbol todavía es una materia al debe para las mujeres. ¿Por qué? Porque hay menos mujeres, o sea, porque las mujeres siguen futbolizando lentamente, ¿no? En los últimos años. Ok. Mira, Esteban Prado, lo he hecho ya varias veces. Pedagógicamente hablando, ¿crees que la formación del periodista hace falta reforzar la idea del trabajo periodístico de tipo documental y no solamente como un relato en tiempo presente? A ver, repíteme la pregunta. ¿Crees que en la formación del periodista falta reforzar la idea del trabajo periodístico de tipo documental, como el que mencionaba Danilo anteriormente, y no solamente como un relato en tiempo presente? O sea, me imagino que Bueno, yo me acuerdo que en la escuela de periodismo en cuarto y en quinto año los reportajes y todo eso se pasaba. Yo no sé si todavía se pasa, pero en la formación está. Lo que pasa es que hay menos espacio para hacer documentales que para hacer reporteo normal. Eso sí, todavía tenemos tiempo para un par más. Sí. Esta ya tiene que ver más con lo que pasó hoy, la hace Matías Cubillos y dice, antes de todo era mejor votar como se hace en el Congreso, esto a razón de lo que pasó hoy con la elección del nuevo presidente. O sea, a viva voz y con todos de testigos. Bueno, lo ideal es que cada club asumiera su responsabilidad en el voto. O sea, si en el Congreso se puede hacer, donde se juegan cosas más importantes que la elección de la NFP, pero los clubes tienen su micromundo ahí, pues. O sea, hacen y deshacen a gusto y toman decisiones catastróficas, como la segunda profesional, ya pasando a llevar toda la lógica. Claro. Mira, Leo Iturra, a quien le mandamos un saludo, te pregunta, ¿qué ventaja podría darle al periodismo deportivo los formatos digitales? ¿Y qué crees que no se ha explotado en ellos? Pasa que no son ventajas ni desventajas, son la realidad, digamos. O sea, ¿qué ventaja tuvo para el periodismo la invención de la cámara digital, por ejemplo? El mismo deportivo, bueno, lo mismo que tuvo para todo el periodismo. Los formatos digitales son plataformas con las cuales tenemos que convivir, porque son nuestro lenguaje actual. De hecho, ahora estamos hablando a través de un Zoom. O sea, es la realidad. No son ventajas ni desventajas, son la realidad y hay que adaptarse a ella y hay que saber trabajar en ella. Hay un famoso periodista que es Sergio Danilo, y ahí veo a Roberto Vallejo, lo vi por ahí, al Pato Abarca también lo deben conocer, que no lo voy a nombrar, pero era saber al tiro quién es, que cuando se cambió en el Mercurio de las máquinas de escribir al sistema computacional llamado Harris, se tuvo que ir del Mercurio, porque no supo, no se le iba a collera no podía, y era un sistema muy básico, enter, 4 o 5 cositas, y no podía, le enseñaban y terminaba mandando la cresta parándose y yéndose. Entonces uno tiene que adaptarse al formato digital, que es complicado porque no es fácil, los que no somos nativos digitales por ahí no nos tronqueamos, pero es el lugar donde son las plataformas que van a existir de ahora en adelante. Se entiende. Mira, te pregunta Jorge Araya, ¿sientes que Chile como país ya está preparado para volver al fútbol o estamos todavía años luz de eso?
para volver al fútbol. Sí, para que se vuelva a la actividad. O sea, si están los protocolos sanitarios, se puede, yo creo que a final de agosto no habría problema. Si la cantidad de gente que se puede contagiar en una cancha es muy poca, es muy baja. De hecho, si tú has visto las competencias en Europa, los únicos contagios que han ocurrido fue el de Fuenlabrada y algún otro, algún jugador, pero en general los partidos no se han producido contagios, ¿eh? Y eso es un antecedente que hay que tener en cuenta. La actividad deportiva al aire libre, cuando no está en el pic de los contagios, digamos, cuando ya empieza a remitir, la posibilidad de contagiarse es muy baja. De hecho, se ha ido descubriendo cada vez que los contagios ocurren más que nada en lugares cerrados. Así es que yo creo que a final de mes sí, no hay ningún problema. O sea, si están los protocolos y se respetan, sin público obviamente, se puede, no veo impedimento. Entiendo. Mira, yo creo que ya estamos sobre la hora, vamos a hacer esta última. Matías Bravo te pregunta, ¿has considerado en algún momento dejar de ejercer el periodismo deportivo y pasar a uno tal vez más ligado al momento histórico que vive el país, ya sea como comentarista, investigador, columnista o incluso como actor protagonista del proceso? Me imagino que constituyente, por ejemplo. No, la verdad es que yo creo que la Asamblea Constituyente, yo creo que ahí tiene que estar gente que sepa de leyes. No veo no veo la Asamblea, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional Francesa de 1790, digamos, no me gustaría que fuera eso, me gustaría que gente que entienda y técnicamente elaborar las leyes más ventajosas para el país. No, yo ahora, de hecho hace rato que no opino nada de política, estoy un poquito harto. No me interesa, prefiero dedicarme a mi trabajo y quedarme tranquilo ahí. La verdad es que ya hay demasiado mediático en el Congreso y no es lo ideal. No, sinceramente no es lo ideal. No es lo ideal. No creo que el Congreso tenga que ser un circo. Hay ciertas formas y hay cosas más profundas que hay que ver ahí y no entregarse al efectismo, que es muy peligroso. Porque al final el que hace el malabar más lindo o el más llamativo, como el cumpleaños de niños, cuando llega el payaso y empieza a hacer aparecer caramelos, bueno, no quiero que el Congreso sea eso. Se entiende. Oye, bueno, en primer lugar queremos agradecerte, Juan Cristóbal, por el tiempo, por la amabilidad. Insistimos, hoy fue un día bien complejo, con todo lo que ha pasado a nivel noticioso. También agradecerle a don Sergio y don Danilo por su presencia en este noveno conversatorio que organizamos en conjunto entre el Círculo de Periodistas Deportivos y la Universidad Finisterre en el marco del Diplomado de Periodismo Deportivo Digital que organizamos en conjunto. Les recuerdo a todos, a quienes no pudieron seguir por completo, igual hoy tuvimos récord de asistencia, debo decirlo, quienes no pudieron ver a tiempo o completo este conversatorio, va a estar en el canal de YouTube y lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. De nuevo, 1.000.000 de gracias, don Danilo. Yo no sé si quiere decir algo ya antes de despedirnos. Sí, agradecer a Juan Cristóbal, a ti, Javier, a Sergio por la presencia, a la Universidad Finisterre, a Pato Abarca, los compañeros del círculo y a todos los colegas y gente que le interesa el periodismo y el deporte en general, por participar y por acompañarnos. Nosotros seguimos con el camino aquí en el periodismo, en el Diplomado de Periodismo de Deporte en la Universidad Finisterre. Ya tenemos 10 alumnos, así que matriculados, así que eso es muy, muy bueno. Y los esperamos la próxima semana con otro invitado. Creo que esto ha sido muy provechoso. Se ha podido discutir, se ha hablado mucho, hemos hablado con gente que nos ha aportado mucho. Y me quedo con esa anécdota que nos dio Julián Mozo, el periodista argentino, sobre la selección argentina, cuando los jugadores de la selección argentina que ya habían ganado todo, estaban en la NBA, habían jugado hasta tarde y al día siguiente no querían entrenar, y Mañano les dijo: decirle a los chicos que el que no se sube al micro en 5 minutos no juega más en la selección argentina. Me parece que eso refleja el rigor y lo que nosotros queremos dejar acá. Historias, buenas historias, hablar de periodismo y de la importancia del reporteo,
de la opinión y ante todo del rigor de lo que significa ser periodista. Vale, les agradecemos un montón a todos por su presencia. Muy buenas tardes.